¿Es una broma? La pregunta, aguda y con tintes de burla, atravesó el tenso ambiente que zumbaba alrededor de la base de la silenciosa instalación del radar. La capitana Eva Rosta, jefa del equipo de proyectos especiales del Tercer Batallón de Ingeniería Marina, permanecía de pie con los brazos cruzados, una tableta de datos aferrada en una mano. Con los ojos entrecerrados por la incredulidad, fijos en el anciano que tenía delante. El general Matson me dijo que enviaba a un experto. No dijo que enviara una pieza de museo. Algunos de sus ingenieros más jóvenes, mentes brillantes de las mejores universidades técnicas del país, reprimieron sonrisas burlonas. Durante 3 días agonizantes, habían utilizado todo su arsenal moderno contra radar de matriz en fase 132. La colosal antena parabólica de 5 pisos de altura, el ojo imperturbable destinado a proteger este tramo de costa, estaba inoperante. Habían ejecutado todos los diagnósticos, cruzado todos los esquemas y consultado con los principales operadores del fabricante mediante un enlace de video seguro. El resultado siempre era el mismo, una cascada de códigos de error que no llevaban a ninguna parte. El silencio del radar era una ceguera táctica, una vulnerabilidad flagrante que mantenía en vilo a todo el mando de la base. Y la solución del general Matson era este hombre. Bernard Owens parecía tener al menos 80 años. Vestía vaqueros desteñidos, una sencilla camisa a cuadros y botas de trabajo de cuero desgastadas. No sostenía ninguna placa de datos ni ningún sensor de diagnóstico. En la mano, llevaba un pequeño maletín de herramientas de cuero desgastado que parecía haber sobrevivido a 1 o 3 guerras. No reaccionó al insulto del capitán Rosta. Su mirada no estaba fija en ella ni en su equipo de prodigios frustrados. Estaba fija en la inmensa estructura inerte de acero y materiales compuestos. Su calma era una isla desolada en su mar de energía ansiosa. Con el debido respeto, señor, continuó Rostova, con una voz que destilaba una condescendencia que no se molestó en disimular. Tenemos terabytes de datos de diagnóstico en tiempo real que intentamos analizar. ¿Qué cree exactamente que puede aportar? Bernard finalmente bajó la mirada. Sus ojos, de un azul pálido pero sorprendentemente claro, se encontraron con los de ella. No reflejaban ira ni a la defensiva. Solo una concentración tranquila e inquietante. Estoy aquí para echar un vistazo, dijo con una voz grave y áspera. El general me pidió que echara un vistazo. Un joven teniente se burló detrás de Rotova. Hemos realizado imágenes térmicas, acústicas y electromagnéticas de cada centímetro cuadrado de ese conjunto. Tenemos los datos. ¿Qué va a hacer? Tomarle el pulso. El comentario provocó algunas risas nerviosas. El aire estaba cargado con la arrogancia intelectual de los jóvenes y brillantes. Vieron a un hombre fuera del tiempo, una reliquia analógica en su mundo digital. Tenían ecuaciones, algoritmos y potencia de procesamiento. Él tenía arrugas en un rollo de herramientas. Para ellos era un absurdo. Rotova señaló con impaciencia al silencioso coloso. Los conductos de alimentación principal están estables. Los sistemas de refrigeración funcionan a la perfección. La interfaz de comando y control informa de un protocolo de enlace completo del sistema, pero los conjuntos de emisores están completamente a oscuras. Es un fantasma en la máquina, un problema de software, probablemente, algo que no hemos detectado. Bernard asintió lenta y deliberadamente. No miró las pantallas, las interminables líneas de código y flujos de datos. En cambio, echó a andar. Se movía con paso lento y firme, deslizando la mano suavemente por el enorme pedestal de hormigón que sostenía el radar. Su equipo lo observaba con una mezcla de lástima y fastidio en sus rostros. Era una actuación, pensaron, un acto popular para beneficio de los generales. Señor,
La cimentación está certificada sísmicamente para resistir un terremoto de magnitud 8. Gritó Rusta, agotada su paciencia. Te aseguro que el problema no es una grieta en el hormigón. Bernard no respondió. Continuó su lento circuito, con la cabeza ladeada como si escuchara algo que ellos no podían oír. Se detuvo cerca de un pesado panel de acceso de acero, se arrodilló con un leve gruñido y presionó la palma de la mano contra el frío metal. Cerró los ojos. Los ingenieros intercambiaron miradas. Esto era más que absurdo. Era vergonzoso. Rusta sintió una oleada de ira. El general estaba socavando su autoridad, burlándose de ella y de la experiencia de su equipo al traer a este chamán. De acuerdo, ya basta, espetó, con voz tajante y terminante. Sargento, por favor, acompaña al señor Owens de vuelta al centro de visitantes. Tenemos trabajo de verdad que hacer. Bernard abrió los ojos. Ignoró al sargento que se acercaba. Miró a Rostova, el nuevo generador, dijo en voz baja, pero con claridad en el tenso silencio. El que instalaste el mes pasado. ¿Dónde están sus cimientos en comparación con este? Rostova se quedó atónita. ¿Qué tiene que ver el generador de emergencia con todo esto? Está a 50 metros, completamente aislado. Estamos conectados a la red eléctrica principal. El generador ni siquiera funciona. No importa si funciona, dijo Bernard, poniéndose de pie lentamente. Desenrolló su caja de herramientas de cuero en una caja cercana. Las herramientas estaban viejas, desgastadas, lisas por el uso. Algunas parecían hechas a mano, forjadas y soldadas para fines que nadie podía adivinar. Cogió una en particular, una pieza de acero larga y delgada con un diapasón en un extremo y un mango con peso. Parecía más un diapasón que una llave inglesa. La levantó. ¿Qué demonios es eso?, murmuró el joven teniente. El rostro de Rosta se endureció. Esa herramienta, esa cosa arcaica hecha a medida, era el insulto final. Era un símbolo de todo contra lo que luchaba. Un enfoque poco científico e instintivo para un problema que exigía precisión, datos y metodología moderna. El anciano era la encarnación viviente de la nostalgia anticuada, y la general, inexplicablemente, lo había invitado a su catedral de alta tecnología. El mundo pareció desvanecerse por un instante, los sonidos de la base se desvanecieron en un rugido sordo en los oídos de Bernard. No miraba las caras desdeñosas de los jóvenes ingenieros. Veía la herramienta en su mano, no como era ahora, sino como había sido. Tenía 20 años otra vez, acurrucado en una trinchera helada y fangosa a las afueras de Hungnam. El cortante viento coreano aullaba a su alrededor, y la única luz provenía de los esporádicos destellos de artillería en el horizonte. La radio principal de largo alcance del batallón estaba muerta. Un trozo de metralla había atravesado la carcasa y destrozado un oscilador de cristal crucial, un componente para el que no tenían reemplazo. Sin él, no podían coordinar una evacuación. Estaban ciegos, sordos y muertos de frío. Mientras otros desesperaban, un joven Bernard Owens trabajaba. Usando un trozo de ballesta de un jeep destrozado, un casquillo de bala usado y una estufa de campamento como forja, había creado esto, no una llave inglesa, sino un resonador. Una herramienta diseñada para encontrar una frecuencia armónica específica. Lo usaba para intentar encontrar una vibración en el chasis de la radio que imitara la función del cristal perdido. Un disparo único. El recuerdo era nítido, visceral, el olor a metal caliente y ozono. La mirada desesperada y concentrada en los rostros de sus compañeros marines observándolo trabajar. El peso de sus vidas descansaba sobre un trozo de chatarra que él estaba moldeando. Parpadeó, el recuerdo se desvaneció, dejando solo el peso de la herramienta en su vieja mano arrugada.
Vio la sonrisa condescendiente en el rostro del teniente, la total indiferencia en el capitán. Los ojos de Roba, al observar el mismo instrumento que había salvado a 150 hombres de la aniquilación, lo comprendieron. No podían ver la historia. No podían ver el conocimiento pagado con sangre y miedo. Solo veían un trozo de metal viejo y de aspecto extraño. Observando desde la distancia, cerca de la puerta del edificio de control del radar, estaba el suboficial mayor Miss. Era un hombre que había estado en el cuerpo de marines durante 25 años. Un hombre que sirvió directamente al general Matson como enlace especial. Las órdenes del general habían sido simples: lleven al señor Owens al lugar. No se interpongan en su camino, pero tampoco dejen que nadie más se interponga en su camino. Llámenme si hay algún problema. Miss ya había visto suficiente. El desprecio manifiesto, los comentarios sarcásticos, la creciente hostilidad del capitán. Era más que un problema. Era una vergüenza. La capitana Rotova era una ingeniera brillante, pero su arrogancia era una luz cegadora, y estaba a punto de cometer un pecado que acabaría con su carrera. Ella estaba a punto de retirar físicamente a un invitado que había sido convocado personalmente por el comandante de la base. Un invitado que, según Miss comenzaba a sospechar, era mucho más de lo que aparentaba. Mientras Rotova le hacía un gesto al sargento para que tomara el brazo de Bernard, alzando la voz con autoridad, dije: sáquenlo de aquí ahora mismo. Es una orden. Miss regresó a la sala de control. Sacó su teléfono satelital y marcó un número de marcación rápida que lo conectaba directamente con el asistente del general. Habla Miss, dijo en voz baja y urgente. Tiene que hablar con el general. Dígale que se trata de su asesor en la matriz. Hubo una pausa. No, señor. No corre peligro. Solo lo están tratando mal. La capitana Rostova está a punto de hacer que lo expulsen. Miss escuchó un momento, con la vista fija en la escena exterior. Bernard se mantenía firme, tranquilo como una piedra en un río, mientras el sargento se acercaba a él con reticencia. Sí, señor. Ese es su nombre. Owens. Bernard Owens. Escuchó de nuevo, arqueando las cejas. Sí, señor. Haré todo lo posible por retrasarlos. Colgó la llamada, con una nueva y profunda sensación de urgencia recorriéndolo. No tenía ni idea de quién era Bernard Owens, pero a juzgar por la reacción al otro lado de la línea, la capitana Rostova acababa de causar problemas. Dentro del cuartel general de la base, el general Matson estaba terminando una videoconferencia segura con el Pentágono cuando su ayudante irrumpió en la oficina sin llamar, pálido. General, tiene que venir ahora. Se trata del señor Owens. Matson se puso de pie, su semblante pasó del cansancio burocrático a una profunda preocupación. ¿Y él? ¿Está bien? Está bien, señor, pero hay un problema en el radar. El jefe Miss acaba de llamar. La capitana Rostova intenta que destituyan al señor Owens. Lo trata como a un anciano descuidado. El rostro del general, un paisaje tallado por décadas de mando, se ensombreció con una ira inusual y terrible. Era una furia silenciosa, mucho más aterradora que cualquier grito. ¿Qué está haciendo?, preguntó con voz grave. Se acercó a su terminal y tecleó algunas órdenes. Un registro de servicio clasificado apareció en la pantalla, dominado por una foto en blanco y negro de un marine joven y de aspecto intenso. ¿Confirmó Miss el nombre?, preguntó el general, sin apartar la vista de la pantalla. Sí, señor. Bernard Owens. Matson miró fijamente el archivo. El fantasma de la red, murmuró. Un título pronunciado con una reverencia que rozaba el asombro.
Durante 30 años, cada vez que un equipo de alta tecnología se estropeaba en una zona de guerra y nadie podía repararlo, lo mandaban a buscar. No. Registro oficial, sin rastros de papel. Aparecía, arreglaba lo imposible y desaparecía. El hombre prácticamente escribió el libro de la ingeniería de campo de batalla porque la inventó sobre la marcha. El diseño del emisor central de ese mismo sistema de radar se basa en un concepto que él mismo ideó durante un asedio en la jungla, cuando solo tenía una radio enemiga capturada y un rollo de cable de cobre. Miró a su ayudante con ojos llameantes. No solo recibió una medalla de honor por su servicio. Le crearon una distinción especial, una mención al genio tecnológico bajo fuego enemigo. Porque lo que hizo fue mucho más allá del alcance normal del valor. Y Eva Rostova, con su maestría y su reluciente equipo de herramientas nuevo, intenta que lo expulsen. El general tomó su manta del escritorio. Traigan el vehículo de mando ahora. Y traigan al sargento mayor. Lo quiero conmigo. Ya se movía. Sus pasos largos y decididos. La capitana Rostova quería un experto. Está a punto de descubrir que tiene una leyenda viviente. De vuelta en la silenciosa antena del radar, el enfrentamiento había llegado a su punto álgido. El sargento, a regañadientes, puso una mano en el codo de Bernard. Señor, lo siento, pero el capitán me ha dado una orden. Tengo que pedirle que me acompañe. Bernard no se resistió. Simplemente miró al capitán Rostova, con un atisbo de lo que podría haber sido decepción en sus ojos azules. Rostova, envalentonada por su obediencia, dio un paso al frente. Esta era su vista, su responsabilidad. No permitiría que un anciano cuestionara su autoridad. No importaba quién lo enviara. Que esto le sirva de lección, señor Owens, dijo, con la voz impregnada de la fría seguridad de su posición. Este es el cuerpo de marines moderno. Nos basamos en datos, no en supersticiones. Su tiempo ha pasado. Recomendaré al general que se le revoquen permanentemente sus privilegios de visitante por interferir con infraestructura de defensa crítica. Hizo un gesto para que el sargento se lo llevara, volviéndose hacia su equipo con aire de firmeza. Muy bien, volvamos al trabajo. Ejecuten el diagnóstico principal en cascada de nuevo desde arriba. Sus palabras fueron ahogadas por el repentino y penetrante chirrido de neumáticos sobre el asfalto. Dos todoterrenos negros y el vehículo personal del general frenaban con un chirrido a pocos metros de distancia, abriendo las puertas de golpe antes de detenerse por completo. El general Matson salió del vehículo de adelante, con el rostro convertido en una nube de furia contenida. Estaba flanqueado por el sargento mayor de la base, un hombre cuya sola presencia bastaba para enderezarse. Se movían con una velocidad y una determinación que paralizaron instantáneamente a todos los presentes. El parloteo confiado del equipo de ingenieros murió en sus gargantas. Todas las miradas se clavaron en la tormenta que se aproximaba. Rostova se quedó boquiabierta. Se dio la vuelta, palideciendo al instante. General, no lo esperaba, señor. El general Matson pasó junto a ella como si fuera un fantasma. No la miró ni una sola vez. Sus ojos y los del sargento mayor estaban fijos en una sola persona, Bernard Owens. Se dirigió directamente hacia el anciano que seguía de pie, tranquilo, junto a su conjunto de herramientas. El general se detuvo, con la espalda erguida, y ejecutó el saludo más agudo y profundo de su vida. Fue un gesto de respeto puro y sin adulterar, un saludo que no se da a un subordinado ni siquiera a un colega, sino a un icono. Señor Owens. La voz del general Matson resonó, resonando en el silencio atónito. Es un absoluto honor tenerlo en mi base. En nombre del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos,
quiero disculparme formalmente por la vergonzosa recepción que ha recibido de mi personal. El sargento mayor de la base, seguido por los demás oficiales superiores que habían llegado, se pusieron firmes y saludaron al anciano de la camisa a cuadros. El equipo de jóvenes ingenieros se quedó paralizado, luchando por procesar la escena. Su brillante y exigente capitán había sido completamente ignorado. La oficial de mayor rango de la base saludaba al anciano al que acababa de intentar expulsar. Era una inversión del universo tal como lo conocían. El general Matson dejó de saludar, pero permaneció firme. Giró ligeramente la cabeza, recorriendo con la mirada los rostros atónitos del equipo de Rotova, hasta posarse finalmente en ella. Sus ojos eran como astillas de hielo. Capitán, empezó en voz peligrosamente baja. Usted y su equipo han estado observando este problema durante 72 horas. Permítanme decirles a quién han estado ignorando durante los últimos 30 minutos. Respiró hondo, elevando el volumen e intensidad de su voz. Este es Bernard Owens. En el invierno de 1950 en Chosen, el entonces cabo Owens recableó los bloques de motor congelados de 6 camiones de transporte usando cable de comunicación y piezas de radio recuperadas, lo que permitió la evacuación de más de 100 heridos que de otro modo habrían quedado abandonados. En Vietnam, transformó el sistema de radar de un avión derribado en un sistema de alerta temprana rudimentario pero efectivo que salvó una base de fuego entera de ser invadida. Por eso, y una docena de acciones similares, fue galardonado con la Medalla de Honor. Una exclamación colectiva recorrió la multitud de ingenieros. Observaron a Bernard por su ropa sencilla y su comportamiento tranquilo, tratando de reconciliar la imagen con la leyenda que se describía. Pero eso no es todo, continuó el general, con voz decidida. El señor Owens es conocido extraoficialmente en ciertos círculos como el fantasma de la red. Es, sin duda, el mejor ingeniero de combate que esta nación haya producido jamás. Los principios fundamentales de la tecnología de matriz en fase que todos ustedes estudiaron en la universidad. Él los estaba dibujando en la parte posterior de una caja de raciones en un búnker en Kesan bajo fuego de mortero. Ha olvidado más sobre esta tecnología de lo que todo su equipo jamás sabrá. Y usted, capitán, en su desmedida arrogancia, lo desestimó. La reprimenda fue total y devastadora. Cayó sobre Rotova con la fuerza de un golpe físico. Ella se quedó pálida y temblorosa, despojada de su autoridad y su orgullo. En cuestión de segundos, finalmente miró a Bernard, lo miró de verdad, y no vio a un anciano, sino a un titán cuya sombra ni siquiera había podido percibir. El general dirigió su fría furia hacia ella. Capitán Rustova, su ignorancia y su arrogancia son una vergüenza para su rango. Está tan enamorada de las herramientas de la era moderna que no reconoció al maestro que forjó los principios sobre los que se basan. Usted es. Por la presente, quedo relevado de sus funciones en este proyecto. Preséntese en mi oficina mañana a las 0:80. Sargento mayor, encárguese de ello. El sargento mayor asintió con severidad. Al terminar la espera, Bernard Owens finalmente habló. Dio un paso al frente, con movimientos lentos pero pausados. No miraba al general ni al capitán caído en desgracia. Miraba el radar silencioso. El general es un buen conversador, dijo, con su voz áspera cortando la tensión. Pero me da demasiado crédito. Miró a Rosta y no había malicia en sus ojos, solo un cansancio silencioso. No se equivocó, capitán. Debe confiar en los datos, pero debe saber qué datos buscar. Tomó su extraña herramienta de horquilla. Esta máquina es un ser vivo a su manera. Gime. Respira. Vibra. Todos estaban mirando los esquemas, el código. Buscaban al fantasma en la máquina, pero nunca se detuvieron a escuchar la máquina en sí.
caminó hacia el panel de acceso que había tocado. Antes lo golpeó con el mango pesado de su herramienta. Un zumbido tenue, casi imperceptible, resonó. La base de su nuevo generador, dijo, con la voz ahora en tono de profesor. Se colocó perfectamente según el código, pero la composición del suelo aquí transmite una vibración de baja frecuencia. Viaja a través del lecho rocoso y sube por este zócalo de hormigón. Crea una resonancia armónica, un pequeño obturador subaudible en el conjunto del generador de ondas primario. Sus sensores no están calibrados para detectarlo porque está muy fuera de las especificaciones, pero es suficiente para evitar que los cristales emisores se disparen en secuencia. No tiene un problema de software, capitán. Tiene un problema de vibración. Mientras hablaba, sosteniendo el resonador a medida, otro recuerdo apareció en su mente. El frío búnker en Cannes, 1968. Un joven marine, técnico de radio, lo observaba con ojos abiertos y temerosos mientras usaba la misma herramienta recién forjada para golpear suavemente el chasis de su única radio de largo alcance. ¿Qué haces, Bernie?, susurró el chico. El joven Bernard Owens no levantó la vista. Estoy escuchando el acero, respondió. Siempre te dice la verdad si eres lo suficientemente silencioso para oírla. La verdad entonces había sido una microfractura en un tubo de vacío, una falla que solo pudo encontrar por el zumbido del metal. La verdad ahora era la misma, solo que a una escala mucho mayor. Bajo la discreta instrucción de Bernard, el humilde equipo de ingenieros, ahora liderado por el teniente perseguido, entró en acción. No usaron sus complejas placas de datos. Usaron llaves inglesas y amortiguadores de vibraciones. Siguiendo las instrucciones de Bernard, colocaron almohadillas aislantes especializadas en puntos clave donde la superestructura del radar se unía al zócalo de hormigón. Fue un trabajo brutalmente simple y de baja tecnología. En una hora, Bernard asintió. Inténtalo ahora, dijo. El teniente, con las manos manchadas de grasa, transmitió la orden a sus auriculares. Un zumbido bajo comenzó desde el interior de la instalación. Un sonido que nadie había oído en 3 días. Se convirtió en un potente zumbido de energía. En la enorme superficie del conjunto, 1000 pequeños puntos de luz cobraron vida en perfecta armonía. Al unísono. Una ovación estalló entre los marines reunidos. En la pantalla principal de la sala de control, apareció la familiar línea verde de un patrón de búsqueda de radar exitoso. El ojo estaba abierto. La ceguera estaba curada. En los días siguientes, una directiva formal de la oficina del general Matson circuló por todos los mandos técnicos de la base. Ordenaba un nuevo curso de formación de 3 días para todos los oficiales de ingeniería. Se llamaba Diagnóstico Fundamental y las lecciones del fantasma, y se centraba no en el software más reciente, sino en los principios físicos inmutables que regían todas las máquinas. Se convirtió en el curso más solicitado y respetado de la base. Una semana después, Eva Rosto, ahora reasignada a un puesto rutinario de análisis logístico, vio a Bernard Owens sentado solo en un rincón del comedor, removiendo lentamente una taza de café. Durante días, había repasado mentalmente su propio y monumental fallo de juicio. Respirando hondo, se acercó a su mesa. Señor Owens, dijo ella, con una voz apenas susurrante. ¿Puedo sentarme? Levantó la vista, y sus ojos azul pálido no me juzgaron. Simplemente señaló la silla vacía frente a él. Por favor, capitán, dijo ella, con las manos ligeramente temblorosas. Señor, no tengo palabras para disculparme adecuadamente por mi conducta. Bernard dio un sorbo lento a su café. No dijo, está bien, ni, disculpa aceptada. Simplemente la miró un buen rato. Trabajé en mi primer motor a los 14 años, dijo en voz baja.
Era para una bomba de agua en la granja de mi familia. Pasé una semana desarmándolo y volviéndolo a armar. Creía saberlo todo, pero no conseguía que arrancara. Mi abuelo salió, me observó durante unos 10 minutos, y luego se acercó y sacó una piedrecita de la válvula de admisión de combustible. Bernard sonrió al recordarlo. Me dijo que ser inteligente es saber desmontar la máquina. Ser sabio es saber primero buscar la piedrecita. Eres muy inteligente, capitán. La sabiduría llegará. Se levantó, dejando su café sobre la mesa. Solo hay que recordar escuchar las piedritas. Le dedicó un pequeño gesto de asentimiento, como un abuelo, y se alejó, dejándola sola con su lección, una lección mucho más valiosa que cualquier cosa que hubiera aprendido de un libro de texto. La sabiduría silenciosa de héroes como Bernardo Güens es un recordatorio eterno de que la mayor fortaleza a menudo no se encuentra en el ruido de las nuevas tecnologías, sino en los cimientos silenciosos y firmes de la experiencia y la humildad. Estas son las historias de valor que realmente construyen el mundo. Si te inspiró la historia del fantasma de la red, dale a me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete a Better en Valor para más historias de los héroes modestos que caminan entre